Nadie nunca imaginó que llegaría un día así, ni siquiera ella. Lourdes Covarrubias tenía 80 años bien vividos, el cabello cano siempre bien peinado cada mañana, porque la dignidad empieza por una misma, decía siempre, y había pasado la vida entera en aquel pueblo de la Sierra de Puebla, a unos 80 kilómetros de la capital, donde el invierno cala hasta los huesos y la neblina baja en las madrugadas como si el cielo se hubiera cansado de sostenerse. Ahí había criado a 3 hijos. Había lavado ropa ajena cuando hizo falta. Hizo pasteles para vender en la puerta de su casa en los tiempos difíciles. Jamás pidió limosna a nadie, nunca agachó la cabeza para nada, y fue precisamente esa mujer la que se quedó sentada en la silla de la cocina aquella tarde de jueves, escuchando a su hijo mayor decirle que tenía que irse de su propia casa. El cielo estaba de color plomo. El olor a ocote que entraba por la ventana de la cocina todas las mañanas estaba mezclado con ese frío que aprieta el pecho, el tipo de tarde que la Sierra Mexicana guarda tan bien. Lourdes acababa de colar el café. Tenía la taza en la mano cuando oyó los pasos en el pasillo de madera, ese piso viejo que rechina, que conocía de memoria. Los pasos eran demasiado pesados para una visita común. Ramiro entró en la cocina sin dar los buenos días. 52 años, hombros anchos, el cabello ya raleando en las sienes, con esa voz que usaba cuando quería convencer a alguien de algo y creía que podía. Justo detrás de él vino Silvana, su esposa. Cabello lacio y oscuro, siempre demasiado arreglada para un día de semana, un collar dorado en el cuello y esa manera de quedarse callada en un rincón mientras su marido hablaba, pero callada de esa forma de quien lo calcula todo. Mamá, dijo él jalando una silla y sentándose sin pedir permiso. Tenemos que hablar de la casa. Lourdes puso la taza de café en la mesa con cuidado. Lo miró a él. Luego miró a Silvana, recargada en el fregadero con los brazos cruzados. Luego miró de nuevo a su hijo. ¿Qué tiene la casa?, preguntó ella. Es demasiado grande para usted sola. Nos preocupamos. Y también necesitamos una ayuda con la lana, ¿no? No podemos fingir que no. El terreno aquí vale bien. Un valuador ya pasó la semana pasada a revisarlo. Lourdes sintió como le hervía la sangre, no a gritos, sino en silencio, que es la forma más peligrosa. Respiró hondo. El café enfriándose en la taza, el viento afuera golpeando la ventana, el olor a ocote mezclado con esa situación que no quería creer que estaba sucediendo. ¿Mandaste a un valuador a mi casa?, dijo lentamente. Solo estamos siendo prácticos, mamá. Usted tiene 80 años. Esta casa necesita arreglos. No hay forma de que se encargue de todo esto sola. Ya hablamos también con Jimena, dijo el nombre de la hija de en medio. Y ella está de acuerdo en que sería mejor que se fuera a vivir a un lugar más adecuado para su edad. A un lugar más adecuado para mi edad. Lourdes repitió las palabras como si las estuviera pesando. Estás hablando de meterme en un asilo, Ramiro. Mamá, no hay que dramatizar. Dramatizar. 80 años de vida, 40 de ellos cuidando de ese hombre, y él le pedía que no dramatizara. Esta casa es mía, dijo, y puso ambas manos sobre la mesa. La construimos tu padre y yo, antes de que tú nacieras. Antes de que cualquiera de ustedes existiera, esta casa ya era nuestra, y mientras yo esté de pie, nadie va a vender nada. Silvana se movió en su rincón por primera vez. Doña Lourdes, estamos pensando en su bien. La casa necesita un techo nuevo, el patio está lleno de maleza, la instalación eléctrica es vieja. Si hay un problema aquí, usted va a estar sola. No es sensato. Lourdes la miró, no con rabia, con esa mirada de quien sabe que lo que se está diciendo no es toda la historia. Silvana, le dijo con calma, te agradezco la preocupación, pero esta es una plática entre mi hijo y yo. Silvana cerró la boca. Ramiro golpeó la mesa con la palma de la mano.
No fuerte, pero lo suficiente para hacer temblar la taza. Mamá, es que no está entendiendo. Ya no tenemos para estarla ayudando cada mes. Adrián está sin chamba, Jimena tiene problemas con su departamento y yo tengo una familia que mantener. Tiene que entender que el mundo cambió. Adrián, el hijo menor, 38 años, el que siempre fue el más callado de los tres, el que desde pequeño se quedaba más en un rincón observando que hablando. Cuando Ramiro dijo su nombre, algo en Lourdes quiso esperar, porque Adrián no había llegado todavía, y si Ramiro hablaba por él, era porque Adrián no estaba del todo de acuerdo con ese plan. Como si hubiera escuchado su pensamiento, Adrián apareció en la puerta de la cocina en ese momento, con una mochila al hombro, como si acabara de llegar de algún lado. Miró a su madre, miró a su hermano. No dijo nada de inmediato. Se quedó parado ahí con esa cara de quien llega en medio de algo que no quería que sucediera. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. Le estamos explicando a mamá que la casa se va a vender, respondió Ramiro sin voltear a verlo. Adrián miró a Lourdes, y ella lo vio con toda claridad. Él no sabía que sería así. Sabía que iban a hablar sobre la casa, pero ese tono, esa firmeza, ese se va a vender sin siquiera esperar respuesta, no era lo que había acordado con su hermano. Ella lo vio tragar saliva, lo vio abrir la boca. Ramiro, tal vez podríamos... Adrián. Su hermano lo cortó, se giró y le puso la mano en el hombro con firmeza. Ya lo hablamos. No es momento de echarse para atrás. Y Adrián se quedó callado, cerró la boca, miró al suelo. Y eso fue lo que más le dolió a Lourdes esa tarde. No lo que dijo Ramiro, no la frialdad de Silvana. Fue el silencio de Adrián. Ella sabía que él quería hablar. Había algo en él que quería gritar, pero se lo tragó. Y ese trago iba a pesarle mucho todavía. Jimena llegó unos 20 minutos después, la hija de en medio, 45 años, la que siempre tuvo la lengua más filosa de los tres. Entró ya hablando, con esa voz de quien llega para cerrar un asunto. Mamá, por el amor de Dios, deja de hacer drama. No te estamos abandonando, estamos tratando de resolver una situación. Resolver una situación, repitió Lourdes. Así le dicen ahora. Tienes 80 años. La voz de Jimena subió de tono. Te quedas aquí sola en esta casona, sin nadie cerca, y si te caes, si te sientes mal, ¿quién se va a enterar? Vivimos lejos, mamá. Vivían cerca cuando la casa les era útil, respondió Lourdes, y la voz le salió más dura de lo que quería, pero era verdad. Cuando necesitaban dinero, cuando necesitaban un lugar para guardar sus cosas, cuando Ramiro tuvo que vivir aquí 2 años porque su departamento tuvo un problema, esta casa fue lo suficientemente grande para todo eso. Jimena se quedó con la boca abierta por un segundo. Ramiro pateó el suelo. Mamá, está siendo injusta. Estoy siendo injusta. Lourdes se levantó de la silla lentamente, con esa firmeza de quien no necesita prisa para demostrar seriedad. Tomó su bolso que estaba colgado en un gancho de la puerta. Está bien. Entonces dejaré de ser injusta. ¿Qué está haciendo? Yéndome. Se colgó el bolso del brazo. Las manos le temblaban un poco. No de miedo, de rabia contenida. Pero sus ojos no temblaron en absoluto. Nunca lo hicieron. Pueden quedarse con la casa. Pueden hacer lo que quieran con ella. Pero sepan que un día, cuando recuerden esta tarde, van a sentir el peso de lo que hicieron aquí. Jimena hizo un gesto como si fuera a sujetar el brazo de su madre. No llegó a tocarla. Mamá, nadie le dijo que se fuera a ningún lado. No necesitaron decirlo. Quedó muy claro lo que quieren. Lourdes atravesó la cocina. Atravesó el pasillo de madera que rechina. El mismo pasillo por donde los tres corrían de niños, donde ella ponía sus zapatos a secar después de la lluvia. Llegó a la puerta principal, la abrió.
El frío de la sierra entró directo en su rostro, ese frío que no avisa, que no pide permiso. La voz de Adrián llegó desde atrás, bajita, casi un susurro. «Mamá». Ella se detuvo, con la mano en la puerta. No se volteó. «Cuídate, mi hijo», dijo, y salió. La puerta se cerró de un golpe tras ella. No fue ella quien la azotó, fue el viento, pero sonó igual. Afuera, el cielo se había cerrado por completo. La neblina baja de la sierra poblana llegaba más temprano de lo normal, y el aire olía a tierra mojada y a ocote. Lourdes comenzó a caminar por la banqueta de piedra irregular que ella misma había mandado poner hacía unos 30 años, cuando sus hijos eran pequeños y quería que tuvieran dónde jugar sin lastimarse con la grava. No tenía a dónde ir, al menos no de inmediato. El camión no pasaba a esa hora. Eran casi las 4 de la tarde y la ruta que iba al otro lado del pueblo solo corría por la mañana y al final del día. No iba a pedirle un aventón a nadie de esa casa. No iba a volver. No en ese momento. Empezó a andar. Despacio al principio porque las piernas ya no son de 30 años, pero el paso fue ganando firmeza con cada cuadra. Cuando la rabia sirve de combustible, el cuerpo olvida la edad por un rato. Caminó por la calle principal del barrio, pasó frente a la panadería de don Genaro, donde compraba pan todos los días, pasó frente a la farmacia, pasó frente a la iglesita de ladrillo que su esposo había ayudado a construir en los años 70. Arturo Covarrubias. 67 años de matrimonio y él se había ido hacía 4 años. De noche, sin dolor, mientras dormía, tal como vivió, con esa calma que ella nunca tuvo. Ella tenía la terquedad, la pelea, el no agachar la cabeza. Él tenía la paz, y así nos completamos, siempre. Mientras caminaba en esa tarde fría, Lourdes pensaba en él, en cuántas veces le había dicho, «Cálmate un poco, no tienes que pelearte con todo». Y ella nunca se calmaba. Y ahora estaba caminando por una banqueta fría con el bolso en el brazo, habiendo salido de su propia casa, y él ya no estaba ahí para decirle nada. El bolso pesaba más de lo normal. Había metido algunas cosas en él antes de que todo aquello sucediera. Documentos, el rosario que le regaló su propia madre, una foto antigua de ella, y Arturo el día que cerraron la compra de la casa, con él sosteniendo la llave y ella riendo de una forma que ya casi no recordaba. Y había otra cosa también, algo que casi había olvidado que existía. Una llave, no la llave de la casa donde vivió toda la vida. Otra llave, vieja, pesada, de latón oscurecido, que estaba guardada en el fondo del bolso desde que Arturo se fue. Él le había dado esa llave unos 2 años antes de partir, una tarde cualquiera, sin mucha explicación. Le dijo, «Lourdes, guarda esto. Es la llave de la casita de la colonia Los Ocotes. Si un día necesitas un lugar solo para ti, vas a saber». Ella lo había mirado pensando que eran cosas de un hombre nostálgico. Guardó la llave y olvidó la mitad, pero no la tiró. La casita de la colonia Los Ocotes. Lourdes se detuvo en medio de la banqueta. Una señora que venía en sentido contrario le preguntó si estaba bien. Ella dijo que sí. «Gracias». La mujer siguió su camino. Lourdes se quedó parada un segundo con la mano dentro del bolso, los dedos encontrando aquella llave vieja en el fondo, junto al rosario. La colonia Los Ocotes quedaba en un rincón más alejado del pueblo. No era lejos, quizás 40 minutos a pie. Una calle de terracería, árboles altos a ambos lados, el tipo de lugar donde todavía hay gallinas sueltas en los patios y el sonido del viento parece gente rezando. Arturo había comprado ese terreno hacía unos 30 años y ella sabía que había una casita ahí, pero nunca había ido. Él iba para allá todos los sábados durante años a arreglar unas cosas. Y ella nunca preguntó mucho. Era su manera de tener un tiempo para él.
Todo el mundo necesita un rincón. Lourdes nunca imaginó lo que había adentro. Empezó a caminar en esa dirección. El viento había arreciado, ese viento de fin de tarde de la sierra que hace crujir las hojas de los pinos y levanta un polvo fino de las calles sin asfalto. Caminó pensando en sus hijos, en Ramiro con esa forma calculadora que fue adquiriendo con los años, que no era así de niño cuando era el más cariñoso de los tres, siempre agarrado de su falda. En Guimena con la lengua filosa, que era su vivo retrato de joven, y en Adrián que abrió la boca y no dijo nada. Ese era el que dolía más. Pasó por la tiendita de abarrotes de don Eladio, que todavía fía a la gente mayor del barrio y que la conoce desde antes de que nacieran sus hijos. Él estaba barriendo la banqueta cuando ella pasó. La miró con esa cara de quien se da cuenta de que algo no está bien, pero es demasiado discreto para preguntar. «Buenas tardes, doña Lourdes». «Buenas tardes, don Eladio». Siguió caminando. Cuanto más se alejaba del centro, más silencioso se volvía el pueblo. Las calles fueron perdiendo el asfalto, las casas se fueron espaciando, los terrenos se hicieron más grandes. El olor cambió. Se fue el olor a escape y concreto, entró el olor a tierra, a monte, a leña quemándose en algún fogón cercano. Los árboles se hicieron más altos, la neblina se fue espesando. Después de unos 40 minutos de caminata, Lourdes llegó a un callejón estrecho al final de una calle de terracería, con ocotes a ambos lados tan altos que casi cubrían el cielo. Y al fondo del callejón, arrimada a un terreno de hierba crecida, apareció la casa. Era pequeña, mucho más de lo que imaginaba, de ladrillos a la vista en algunas partes, ventanas de madera pintadas de verde, la pintura descascarada por el tiempo, techo de teja colonial con musgo en los bordes. Al frente, un jardín que había sido jardín algún día. Las flores se habían convertido en maleza, pero todavía se podía ver el cantero que alguien había hecho con esmero, los ladrillitos en el borde, las piedritas blancas que el tiempo no se había llevado del todo. Lourdes se quedó parada enfrente por un momento. El viento mecía los ocotes allá arriba y ese susurro de las hojas de pino era el único sonido en el mundo en ese momento. Metió la llave en la cerradura. La llave entró con esa resistencia de algo que no se ha usado en mucho tiempo, pero entró. Giró. La cerradura hizo un clac, y la puerta se abrió con un rechinido lento, largo, como si la casa estuviera despertando de un sueño muy profundo. El olor entró primero. Madera vieja, pintura, barro. Un olor al que no sabía ponerle nombre, pero que le golpeó en el pecho con una fuerza que no esperaba. Luego vino el susto. Lourdes dio un paso adentro y se quedó parada en medio de la sala. El bolso se le resbaló del brazo y cayó al suelo sin que ella se diera cuenta. La casa no estaba vacía. Las paredes, el suelo, las repisas improvisadas con tablas y ladrillos, por todas partes, con un cuidado que tardó un segundo en entender. Obras. Vasijas de cerámica pintadas a mano con flores silvestres y pájaros de la sierra. Lienzos de todos los tamaños con paisajes del campo, la Sierra Madre al fondo, los ocotes, el río Tecolutla visto de lejos en una de las pinturas más grandes. Pequeñas esculturas de barro y madera, figuras de gente del campo, de animales, de niños jugando. Todo con ese acabado de quien lo hizo despacio, con amor, sin ninguna prisa. Su marido. Era él. Todo aquello era de Arturo. La casa era su taller secreto. El lugar a donde iba todos los sábados durante décadas enteras, mientras ella se quedaba en casa pensando que estaba arreglando unas cosas. En 67 años de matrimonio, ella nunca lo supo. Lourdes caminó lentamente por el medio de la sala, mirando todo con el corazón apretado de una forma que no tenía nombre. Pasó los dedos por el borde de una vasija de cerámica azul y blanca, delicada como una pieza de museo.
Se detuvo frente a un gran lienzo con la sierra pintada bajo la neblina. Reconoció el lugar. Habían ido allí una vez, cuando los hijos eran pequeños, un domingo, y recordaba a Arturo quedándose mucho tiempo parado, mirando el horizonte con esa expresión callada que tenía. Él había guardado todo aquello, 30 años de sábados, 30 años de silencio creativo, y ella nunca había preguntado. Fue cuando llegó al fondo de la casa que lo vio. En una pared entera, cubierto por una tela vieja de manta blanca que el tiempo había amarilleado en los bordes, un cuadro, grande, más grande que cualquier otro allí. Lourdes se paró frente a la tela. Sus manos fueron hacia el borde del tejido solas, como si supieran lo que tenía que hacerse. Jaló. La tela cayó, y ahí estaba ella misma, pero joven, con unos 30 y tantos años, el cabello oscuro y largo suelto sobre los hombros, un vestido de flores que apenas recordaba haber tenido, pintada con una delicadeza que dejaba ver cada detalle, la forma en que sus ojos sonreían antes que su boca, la manera en que juntaba las manos en el regazo cuando estaba feliz, la ligereza en los hombros de quien aún no cargaba con todo lo que vendría después. Arturo la había pintado así, con todo ese amor. Y lo había guardado allí, solo, en el fondo de una casa que nadie sabía que existía durante años. Las piernas de Lourdes no aguantaron más. Se sentó en el suelo allí mismo, frente al cuadro, con la tela vieja en su regazo y el polvo de años a su alrededor. Y entonces vino el llanto, el primer llanto de verdad en mucho tiempo. No era llanto de debilidad, era ese llanto que llega cuando una descubre que fue amada de una forma que ni siquiera imaginaba, y que todavía tardaría mucho en entender todo lo que aquello significaba. Afuera, la neblina había cubierto todo el atardecer, y en ese cuartito olvidado en la colonia Los Ocotes, Lourdes lloró hasta que el llanto se secó. Cuando se levantó, ya estaba oscuro afuera. Encendió la luz. Un único foco en el techo que Arturo debió haber cambiado no hacía mucho, porque prendió. Se quedó de pie en medio de la sala, mirando todo de nuevo con los ojos secos y la cabeza más firme. Había demasiadas obras allí para ser poca cosa. Piezas hermosas, bien hechas, con ese esmero que quien sabe reconoce. Ella no entendía de arte, pero entendía de valor. Entendía que lo que estaba viendo no eran cachivaches, era trabajo, era dedicación. Era un hombre que pasó la vida entera guardando una parte de sí mismo en un lugar donde nadie lo molestaba. Lourdes fue a la ventana y miró hacia la calle de terracería. Oscura, silenciosa, con los ocotes meciéndose lentamente en el viento frío. Estaba sola en el mundo esa noche, habiendo salido de su propia casa, sin dinero para reparaciones y sin ningún plan. Pero tenía aquello, y algo dentro de ella le decía que aquello era más de lo que aún podía entender. Cerró la ventana, buscó en la casita hasta encontrar una cobija vieja doblada en un rincón del pequeño cuarto. Se acostó en el colchón delgado que estaba allí, con la cobija encima y el bolso debajo de la cabeza. El cuadro de ella joven se quedó en la pared del fondo, iluminado débilmente por la luz del foco que no apagó. Antes de cerrar los ojos, escuchó un ruido afuera, un paso en la tierra del callejón, luego silencio, luego otro paso, y entonces un ligero golpe en la puerta de madera. Lourdes se quedó completamente inmóvil. La única persona en el mundo que sabía que esta casa existía se había ido hace 4 años. Entonces, ¿quién estaba afuera en esa noche fría? Y Lourdes no se movió por un buen rato. Se quedó acostada en el colchón delgado, la cobija vieja jalada hasta la barbilla, los ojos abiertos en la penumbra, escuchando el silencio que siguió a aquel golpe. El viento mecía los ocotes afuera y las sombras de las hojas danzaban en el techo a través de la rendija de la ventana.
El foco seguía encendido. El cuadro de ella joven continuaba en la pared del fondo, como si la estuviera observando. El golpe se repitió. 3 toques leves, con esa manera de quien no quiere asustar, pero necesita ser escuchado. Lourdes se sentó en la cama despacio. Puso los pies en el suelo frío de madera. Se quedó así por un segundo, respirando hondo, con la mano derecha aferrada al borde del colchón. Se levantó. Fue hasta la puerta. No abrió de inmediato. Apoyó la mano en la madera y preguntó con la voz firme que sabía usar cuando era necesario. «¿Quién es?» «Soy yo, doña. Márgara, la de la casa de la esquina. Disculpe la hora. Vi la luz prendida y me preocupé. Esta casita lleva años cerrada». Lourdes respiró, abrió la puerta. Afuera había una mujer de unos 50 años, cabello castaño y corto, un suéter de lana gris abotonado hasta el cuello, con esa cara de quien acaba de cruzar la calle deprisa sin prepararse bien para el frío. Tenía en los ojos un susto mezclado con curiosidad, el tipo de mirada de quien no es metiche por maldad, sino por naturaleza. «Buenas noches», dijo Lourdes. «Buenas noches, doña. Soy vecina de aquí desde hace unos 8 años. Esta casita siempre estuvo cerrada. Nunca había nadie entrar ni salir. Cuando se prendió la luz, pensé que era mejor venir a ver si todo estaba bien». Lourdes la observó por un momento. Márgara Contreras tenía 53 años. Era viuda desde hacía 6. Vivía sola en una casita de 2 pisos enfrente con un jardín que cuidaba como si fuera un hijo. Lourdes no sabía nada de esto todavía, pero lo aprendería en los días siguientes. «Todo está bien», dijo Lourdes. «Era mi marido el que venía aquí. Se fue hace 4 años. Hoy es la primera vez que entro». Márgara se quedó en silencio por un segundo. Miró por encima del hombro de Lourdes, tratando de ver el interior de la casita sin ser indiscreta. No pudo ocultar su sorpresa cuando vislumbró las obras en las paredes. «Dios mío», dijo en voz baja, casi para sí misma. «Pero si todo esto es arte». «Era su trabajo», respondió Lourdes, y la voz le salió más suave de lo que quería. Nunca se lo contó a nadie. Hubo una pausa. El viento pasó entre las dos como un tercero en la conversación. «¿Se va a quedar aquí esta noche?», preguntó Márgara. «Sí. Entonces déjeme traerle una cobija más gruesa. El frío aquí en los ocotes es diferente. Baja del cerro. Y si quiere, mañana en la mañana hay café en mi casa». Lourdes no estaba acostumbrada a aceptar cosas de extraños. Pero tenía 80 años. Estaba sobre un colchón delgado con una cobija que olía a naftalina, y el frío ya se había colado por las rendijas de las ventanas de madera. Bajar la guardia por una noche no era debilidad, era sensatez. «Gracias», dijo. «Acepto la cobija». Márgara fue y volvió en menos de 10 minutos con una cobija más gruesa, un termo con té caliente y un pan de dulce envuelto en papel de aluminio que dijo que le había sobrado de la cena. Lourdes aceptó todo sin hacer ceremonias. Las dos se quedaron allí en la sala por un rato, Márgara mirando las obras con ese asombro genuino de quien no esperaba encontrar aquello, y Lourdes observando su reacción como si estuviera aprendiendo algo. «El señor era un artista de verdad», dijo Márgara, parada frente a un gran lienzo del campo poblano pintado al atardecer, con esa luz dorada anaranjada que el campo adquiere antes de que el sol se vaya. «Esto no es un pasatiempo. Tiene valor». «Lo sé», dijo Lourdes, y esa fue la primera vez que lo decía en voz alta. «Pero todavía no sé qué hacer con todo esto». Márgara se volteó hacia ella con una franqueza que Lourdes fue aprendiendo a apreciar. «Usted necesita a alguien que entienda de arte. Conozco gente en Puebla que organiza ferias, exposiciones. No le prometo nada, pero puedo hacer una llamada». Lourdes no respondió de inmediato. Se quedó mirando el lienzo del campo. Pensó en Arturo pasando tantos sábados aquí, solo, con el pincel en la mano y esa paz que solo él tenía. Pensó en sus hijos allá en sus casas,
probablemente ya repartiéndose lo que harían con la casa de ella. Pensó en Adrián con esa mirada de arrepentimiento que nunca dejó salir. «Haga la llamada», dijo al final. «Pero primero necesito entender qué es lo que tengo aquí». En los días que siguieron, Lourdes fue conociendo la casa como si estuviera conociendo a su marido de nuevo. Se despertaba temprano. Así había sido toda su vida. Preparaba café en la vieja parrilla que aún funcionaba y pasaba las mañanas yendo de obra en obra, pasando los dedos por las piezas, mirando los detalles que no había visto la primera noche. Arturo tenía una forma muy particular de trabajar. Se fue dando cuenta poco a poco. Siempre empezaba por el detalle. Primero pintaba o moldeaba un elemento pequeño, central, y construía el resto alrededor. Una flor en medio de una vasija antes que cualquier hoja, un rostro antes que el cuerpo, una ventana antes que la casa entera. Era también su forma de vivir, pensó ella. Siempre encontraba primero lo que era más importante en una situación y trataba el resto como el marco. Contó las obras. Eran 43 piezas en total, 21 pinturas en lienzo, 14 piezas de cerámica, 6 esculturas de madera, 2 de barro. Cada una tenía debajo o en el reverso una pequeña marca, una letra y un número que no pudo descifrar de inmediato. Después de unos días lo entendió. Era el mes y el año en que cada pieza había sido terminada. La más antigua era de 1987, la más reciente, de 2 meses antes de que él se fuera. 2 meses antes. Él sabía que su fin se acercaba. El corazón le andaba mal desde hacía tiempo, ella lo sabía, y aún así había venido hasta aquí para hacer una pieza más. Una pequeña cerámica, un pajarito posado en una rama de ocote, pintado con mucho cuidado. Era la pieza más sencilla de todas, y era la que Lourdes no podía dejar de mirar. Márgara aparecía todas las mañanas con algo, un día con pan, otro con una sopa, otro solo para sentarse un rato y conversar. Lourdes fue entendiendo que Márgara Contreras era de ese tipo de personas que cuidan sin pedir permiso, que se acomodan en las grietas de la vida de otro como si siempre hubieran estado allí. No era entrometida, era presente. Había una diferencia. Una de esas mañanas, Márgara trajo consigo a un hombre que presentó como Gilberto, de 58 años, cabello completamente blanco, lentes de armazón grueso, que organizaba ferias de arte y artesanía en la región de Puebla desde hacía más de 20 años. Él entró en la casita con ese aire de experto que lo mira todo antes de decir nada, pasando de obra en obra sin prisa, sin comentar, sin delatar lo que estaba pensando. Lourdes se quedó de pie en medio de la sala observándolo. Había aprendido a leer a las personas en 80 años, y lo que leía en Gilberto era sorpresa contenida con esfuerzo. Cuando se detuvo frente al cuadro de ella joven, que ella había dejado descubierto desde el primer día, porque le parecía incorrecto volver a taparlo, se quedó en silencio por un largo rato. ¿Quién era el artista?, preguntó sin voltear. Mi esposo, Arturo Covarrubias, un hombre sencillo, de pueblo. Sencillo no es la palabra que yo usaría, dijo él. Se giró hacia ella. ¿Tiene usted idea de lo que tiene aquí? Tengo una idea, dijo Lourdes, pero quiero escuchar la suya. Gilberto fue directo. Las piezas eran de verdadera calidad. No era arte de traspatio, no era decoración, era el trabajo de alguien que estudió por su cuenta durante décadas, que desarrolló una técnica propia, que tenía una voz artística reconocible. La vasija de cerámica con el diseño geométrico que parecía meramente decorativo, la tomó con cuidado en sus manos, la giró, la examinó. Tenía una técnica que él reconocía de un artesano purépecha de la región de Pátzcuaro, en Michoacán, raro de ver en cerámica contemporánea. ¿Dónde aprendió su esposo esto?, preguntó. Lourdes pensó. Recordó una historia que Arturo contara una vez, de pasada, de un viejo artesano purépecha
que conoció en una feria en Pátzcuaro en los 80 y que se quedaron platicando por horas. Él aprendía de todo el mundo, dijo ella. Así era él. Gilberto devolvió la vasija con cuidado, la miró con esa seriedad de quien va a decir algo importante y quiere que la persona escuche de verdad. Doña Lourdes, me gustaría proponerle una exposición, no una venta. Una exposición pública aquí en Puebla para presentar este trabajo. Antes de cualquier venta, la obra necesita ser vista. Así es como el valor se establece de la forma correcta. Lourdes escuchó. No respondió de inmediato, porque nunca respondía de inmediato cuando la respuesta era importante. ¿Cuánto tiempo llevaría organizar eso? Unos 3 meses para hacerlo bien, tal vez 4. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la casa? La casa se queda como está, dijo él. Las obras no necesitan salir de aquí hasta la exposición. Lourdes asintió lentamente. Tenía lógica. Y también había un problema del que todavía no había hablado en voz alta con nadie. La casita necesitaba una remodelación. El techo tenía una gotera que había descubierto la segunda noche, cuando llovió. El baño funcionaba mal. El piso de 2/4 del fondo se estaba hundiendo en algunas tablas. Tenía el dinero de su pensión. No era mucho, pero era suyo. Y calculaba mentalmente qué podría hacer con eso. No alcanzaba para todo, ni de cerca. Fue a la ventana y se quedó mirando el jardín de enfrente con la maleza crecida. Afuera, un viejo ocote se mecía lentamente con el viento, ese árbol que Arturo probablemente había mirado desde el mismo punto durante años. Pensó en lo que él diría ahora si estuviera aquí. Probablemente se quedaría callado un rato, y luego diría algo simple, que iría directo al grano. Siempre fue así. Está bien, le dijo a Gilberto. Acepto la exposición, pero antes de eso necesito arreglar la casa. El problema de la remodelación comenzó a tomar forma en los días siguientes. Lourdes fue haciendo una lista de lo que se necesitaba: techo, baño, piso. Llamó a un albañil que le recomendó don Eladio de la tiendita de abarrotes, un muchacho de unos 30 años, llamado Camilo, que vino a ver, midió todo con cuidado y le entregó un presupuesto a la mañana siguiente, escrito en un papel doblado. Lourdes abrió el papel. Leyó el número. Lo volvió a doblar. No tenía el dinero, ni de lejos. Se quedó sentada en la silla de la cocina de la casita, la misma posición en la que estaba cuando todo comenzó, en la otra casa, con el papel doblado frente a ella y la taza de café que se enfriaba a un lado. Respiró hondo. Pensó. Tenía 80 años y una vida entera de problemas resueltos con lo que había, nunca con lo que faltaba. Márgara apareció esa tarde y encontró a Lourdes así. Se sentó a su lado sin hablar. Esperó. Conocía a Lourdes desde hacía pocos días, pero ya había entendido que era del tipo de persona a la que no sirve de nada presionar. Había que esperar a que ella llegara a ti. No me alcanza para la remodelación, dijo Lourdes al final. ¿Cuánto falta? Lourdes dijo el número. Márgara se quedó callada por un segundo, pensando con esa forma suya de no fingir que tiene una respuesta cuando no la tiene. ¿Camilo aceptará un pago parcial?, preguntó Márgara. Todavía no le pregunto. Pregúntele, y déjeme hablar con él también. Conozco a su familia desde hace años. Es un buen muchacho. Al día siguiente, Márgara la acompañó a hablar con Camilo. Lourdes se quedó en un rincón escuchando, que era lo que hacía cuando quería aprender algo. La plática fue larga, con Camilo rascándose la cabeza y mirando el presupuesto que él mismo había hecho recalculando. Al final, propuso algo que Lourdes no esperaba. Haría el trabajo a cambio de una de las piezas más pequeñas de la colección. Había visto las obras y le habían gustado. Había una escultura de madera de un caballo que no podía dejar de mirar. Lourdes se quedó inmóvil. Era una de las piezas más antiguas, hecha en 1991. Pensó en Arturo haciendo ese caballo.
Pensó en Gilberto diciendo que cada pieza tenía valor. Pensó en el techo goteando agua en la segunda noche de lluvia. «Puede ser», dijo. Camilo le estrechó la mano con esa firmeza de quien cierra un trato de verdad y comenzó a la semana siguiente. Fue durante los primeros días de la obra que apareció el problema más grande. Llegó Ramiro. Lourdes estaba en el patio de la casita, mirando a Camilo trabajar en el techo, cuando escuchó el coche detenerse en la calle de terracería de enfrente. Reconoció el sonido del motor. Un carro nuevo, de esos que hacen un ruido particular. Se giró lentamente. Ramiro bajó del coche con Silvana a su lado. Los dos miraron la casita, miraron el techo siendo reparado, miraron a Lourdes. Ramiro tenía esa expresión de quien ha descubierto algo que no estaba en el plan. «¿Cómo encontró esta casa?», preguntó, y su voz tenía un tono que intentaba sonar preocupado, pero era claramente otra cosa. «Era de tu padre», dijo ella, «y yo tenía la llave. No sabíamos que esta casa existía. Sé que no sabían». Ramiro miró hacia el interior de la casita por la ventana abierta. Vio las obras en las paredes, vio los lienzos, las vasijas, las esculturas. Sus ojos hicieron ese movimiento rápido de quien está calculando, no admirando, y Lourdes lo vio con una claridad dolorosa. «Mamá, ¿todo esto tiene valor?», dijo con una voz que intentaba ser casual, y no lo era. «Tenemos que hablar sobre qué hacer con esto». «Ya estoy hablando con la gente correcta», respondió ella, y la voz no se alzó, no tembló, salió recta como plomada de albañil. «No se necesita a nadie más en esta plática. Mamá». «Ramiro». Ella giró todo el cuerpo hacia él. 80 años, cabello cano, manos que habían trabajado toda la vida, ojos que no temblaban para nada. «Viniste porque descubriste que aquí hay algo que vale dinero. No viniste por mí. Yo sé la diferencia. Me criaste para saber la diferencia». Silvana abrió la boca. La cerró. Ramiro se puso rojo, no de rabia, sino de vergüenza, que era diferente y que Lourdes reconoció porque era el mismo color que se le ponía de niño cuando ella descubría que había mentido. «Solo queremos ayudar, mamá. Ya tengo ayuda. Gracias por la visita». Le dio la espalda. Entró en la casita. Cerró la puerta. Por dentro, se quedó recargada en la puerta con la mano en el pecho por un momento. Podía oír las voces ahogadas de Ramiro y Silvana afuera, conversando en voz baja. Luego el sonido del coche arrancando, luego el silencio. Márgara apareció por la puerta trasera, había entrado por el patio cuando vio llegar el coche y se quedó mirando a Lourdes sin preguntar nada. «Era mi hijo», dijo Lourdes. «Vi», dijo Márgara. «¿Está bien?» «Sí», pero las manos todavía le temblaban un poco. Y Lourdes sabía que ese no era el final del asunto, era el comienzo. La semana siguiente trajo dos cosas al mismo tiempo. La remodelación, avanzando bien gracias a las manos competentes de Camilo, y el regreso de Ramiro. Esta vez sin Silvana, esta vez con un hombre que presentó como un amigo que entiende de arte y que se quedó recorriendo la casita con una libretita en la mano, anotando las piezas, preguntando sobre sus orígenes, tratando de ser lo suficientemente sutil para no parecer lo que era. Lourdes lo dejó mirar. No dijo nada. Observó. Cuando los dos se fueron, fue al teléfono, un celular viejito que Adrián le había dado hacía unos 3 años, y marcó un número. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestaran. «Gilberto», dijo, «necesito que venga esta semana, y tiene que ser antes de que aparezca alguien más a ver estas obras, con ojos de comprador». Hubo una pausa del otro lado. Luego la voz de Gilberto, seria. «¿Pasó algo?» «Mi hijo mayor descubrió que la casa existe, y trajo a alguien para evaluar las obras sin pedirme permiso». El silencio de Gilberto duró menos de 2 segundos. «Mañana por la mañana estoy ahí», dijo. Lourdes colgó. Se quedó de pie en medio de la sala, rodeada por las obras de Arturo.
con el cuadro de ella joven en la pared del fondo. El frío del invierno de la sierra entraba por la rendija de la ventana, y ella no se movía, dejándolo entrar, pensando. Había enfrentado cosas peores que un hijo ambicioso en 80 años de vida. Pero nunca había enfrentado algo con 73 pinturas, esculturas y cerámicas, dependiendo de lo que ella decidiera. Y nunca lo había enfrentado con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo de verdad que defender. Y fue exactamente en ese momento que el celular vibró en su mano. Era un mensaje de Adrián. 3 palabras. «Mamá, ¿puedo ir?» Lourdes se quedó mirando el mensaje por un rato. El corazón le hizo algo que no supo nombrar. No era alegría todavía. No era perdón todavía. Era esa cosa más difícil que las dos. Esa cosa que se queda en medio y que solo el tiempo resuelve. No respondió de inmediato. Guardó el celular en el bolsillo. Miró el cuadro de ella joven y pensó en lo que Arturo diría. Y sabía exactamente lo que diría. Sacó el celular de nuevo, escribió una palabra, la envió. «Puedes». Guardó el celular. Respiró hondo. Afuera, la lluvia comenzó a caer lentamente sobre los ocotes de la colonia Los Ocotes, y el olor a tierra mojada entró por la rendija de la ventana, mezclado con el olor a pintura y barro que ya se había convertido en el olor de ese lugar. Aún no sabía qué traería Adrián consigo. No sabía si traería paz o más problemas. No sabía si Ramiro aparecería de nuevo con alguien más o si intentaría otro camino. No sabía si la exposición sucedería como Gilberto prometía o si quedaría en nada, como tantas cosas que parecían seguras y luego no lo eran. Lo que sí sabía era esto. Estaba de pie, en la casa que Arturo le había guardado sin que ella supiera, con las obras que él había hecho pensando en ella durante 30 años, con el cuadro de ella joven en la pared, y a los 80 años de terquedad en el pecho todavía les quedaba mucho combustible. La lluvia cayó más fuerte, y afuera, en la calle de terracería, 2 faros de coche aparecieron lentamente en el callejón. Adrián había llegado. Y los faros del coche de Adrián iluminaron la fachada de la casita por un segundo antes de apagarse. Lourdes se quedó de pie en medio de la sala, sin ir hacia la puerta, sin retroceder. Esperó, escuchó la puerta del coche cerrarse, escuchó los pasos en la tierra mojada. Escuchó la vacilación, esa pausa de unos 2 segundos antes de tocar, que era Adrián siendo Adrián, ese hijo que siempre pensaba antes de actuar, que nunca entraba en ningún lugar sin antes asegurarse de que era bienvenido. Tocó. «Puedes pasar», dijo ella. La puerta se abrió. Adrián entró con la cabeza ligeramente agachada, el pelo mojado por la lluvia, una bolsa de plástico en la mano que ella después descubrió que tenía pan de dulce y una caja de leche, porque él recordaba que ella tomaba leche caliente antes de dormir desde que era niño, y ese era el tipo de cosas que él no olvidaba. 38 años, más bajo que su hermano, con el rostro de su padre y el carácter callado que también era el de su padre. Se quedó parado en la entrada, mirando la sala. Le tomó unos 3 segundos que sus ojos encontraran las obras en las paredes, y cuando las encontraron, se quedó completamente quieto. «Mi papá hizo esto», dijo. No era una pregunta. «Tu papá lo hizo», confirmó Lourdes. Adrián caminó lentamente por la sala, como ella lo había hecho la primera noche, pasando la vista de obra en obra, con esa expresión de quien está descubriendo a alguien que creía conocer. Se detuvo frente al lienzo de la Sierra Madre. Se quedó un buen rato. Luego continuó. Llegó a la pared del fondo. El cuadro de ella joven estaba allí, iluminado por el foco. Adrián le dio la espalda a su madre cuando lo vio. Ella no podía verle la cara, pero sí los hombros, y los hombros lo dijeron todo. Se encogieron un poco,
ese movimiento involuntario de quien contiene algo que quiere salir. Se quedó así un rato. Te amaba mucho, dijo Adrián con la voz más grave de lo normal. Lo sé, dijo ella, pero nunca supe que era así. Adrián se giró. Había llorado no mucho, era del tipo que llora poco, pero lo había hecho. Miró a su madre con esa expresión que ella le conocía desde que tenía 4 años. La mirada de quien se equivocó y sabe que se equivocó y no sabe cómo arreglarlo, pero lo va a intentar de alguna manera. Mamá, debí haber hablado ese día. En la cocina. Quería hablar. Sé que querías. Pero yo... Adrián, hizo un gesto con la mano. No de impaciencia, sino de esos que cortan en el punto justo. No. Sé lo que pasó ese día. Sé que Ramiro te ha estado presionando desde hace tiempo. Sé que estás sin chamba y tienes miedo. Sé todo eso. Hizo una pausa. Pero te quedaste callado cuando necesitaba que hablaras. Y eso lo vamos a tener que resolver poco a poco. No esta noche. Él asintió. Sin discutir, sin defenderse. Solo asintió. ¿Puedo ayudar con algo aquí?, preguntó. Ella lo miró por un momento. Luego, hay un tal Camilo que está arreglando el techo y el piso. Mañana temprano viene a seguirle. Si quieres ayudar, puedes venir. Era su forma de decirle que podía volver. Él entendió. Adrián se quedó 1 hora más. Tomó leche caliente con ella, que ella preparó en la parrilla vieja sin quejarse de la parrilla. Hablaron poco. De la casa, de Camilo, de la gotera que había aparecido en otra teja que no habían descubierto al principio. Conversaciones prácticas, de gente que necesita tiempo antes de llegar a lo que de verdad importa. Antes de irse, se detuvo en la puerta y miró a su madre con esa cara suya. No voy a ponerme del lado de Ramiro en esto, mamá. Lourdes lo miró. Me da gusto saberlo, dijo. La puerta se cerró. Se quedó sola de nuevo. Pero era una soledad diferente a la de la primera noche. Era la soledad de quien ha elegido dónde estar y sabe por qué. Gilberto llegó temprano a la mañana siguiente, como lo prometió. Vino con una mujer que presentó como Patricia, de 41 años, especialista en evaluación de arte, con el cabello recogido, lentes, y esa forma de mirar las cosas que mezcla admiración con cálculo sin que una cosa estorbe a la otra. Ella examinó cada pieza con calma, tomó notas, fotografió, le preguntó a Lourdes sobre fechas y orígenes. La cerámica con la técnica purépecha se quedó un buen rato en sus manos. «Esto es excepcional», dijo, con esa voz seca de quien no exagera. La técnica de bruñido que usó en esta pieza es de una rareza que no había visto en cerámica regional en años. ¿Dónde aprendió esto el señor? Lourdes contó la historia del artesano de Pátzcuaro. Patricia tomó nota. Luego se quedó en silencio un momento, mirando la vasija. «Doña Lourdes, necesito ser honesta con usted. Toda esta colección, bien presentada en una exposición, tiene el potencial de llamar la atención de museos y coleccionistas serios. No estoy hablando de un valor pequeño». Lourdes escuchó sin parpadear. «¿Y qué significa eso en la práctica?», preguntó. «Significa que debe tener cuidado con quien llegue aquí queriendo comprar antes de la exposición, porque va a aparecer gente queriendo comprar barato antes de que el valor se establezca públicamente». Lourdes pensó en el hombre de la libretita que trajo Ramiro. «Ya aparecieron», dijo. Patricia y Gilberto intercambiaron una mirada. «¿Quién?», preguntó Gilberto. «Mi hijo mayor. Trajo a alguien para evaluar sin pedirme permiso». Gilberto cerró su cuaderno. Se giró hacia ella con esa seriedad que ella ya había aprendido a tomar en serio. «Doña Lourdes, necesita dejarle claro a ese hijo que las obras son suyas y que ninguna decisión sobre ellas pasa por él, sin discusión, sin negociación. Eso tiene que quedar dicho». «Ya quedó dicho», respondió ella. «Pero todavía no se lo ha creído. Ramiro apareció por tercera vez un sábado por la tarde, 2 semanas después.
Esta vez sin Silvana, sin el hombre de la libretita, solo, y con una cara diferente. No era la cara del hijo que venía a tomar el control, era una cara más difícil de leer, la cara de alguien que ha pasado tiempo pensando y no le gustó mucho lo que pensó. Lourdes estaba en el patio cuando llegó, cuidando el cantero que ella y Márgara habían comenzado a limpiar, quitando la maleza, recuperando las piedritas blancas, descubriendo bajo el matorral las flores que aún intentaban existir después de años sin cuidado. Era un trabajo lento, de manos en la tierra, que había descubierto que le hacía bien. Ramiro se quedó parado en la entrada del patio. Miró a su madre arrodillada en la tierra con las manos sucias. Miró el cantero siendo recuperado. Miró el techo nuevo que Camilo había terminado. Se quedó un rato sin hablar. «La casa se está viendo bonita», dijo al final. Lourdes no dejó de hacer lo que estaba haciendo. «Sí», convino. Él entró al patio lentamente. Se quedó de pie a unos 2 metros de ella, con las manos en los bolsillos, que era su forma de mostrar que no venía armado. Lourdes conocía ese gesto desde que él tenía 10 años. «Mamá, vine a pedirte disculpas». Ella se detuvo. Se quedó de rodillas en la tierra, con las manos sucias, mirando el cantero. No se giró de inmediato. «¿Por qué específicamente?», preguntó. Le tomó un segundo. «Por haber llegado a tu casa ese día de esa manera, por haber mandado al valuador sin avisar, por haber traído a ese hombre aquí sin pedirte permiso». Una pausa. «Y por haber metido a Adrián en medio de algo que no le correspondía decidir a él». Lourdes se quedó así por un rato. El viento pasaba por el patio y mecía los brotes nuevos que había plantado a principios de la semana. Una chara azul, el pájaro de la sierra, de ese azul que no se ve en ningún otro lado, se posó por un segundo en la rama del ocote del fondo antes de irse. Se levantó lentamente, se sacudió la tierra de las manos, se giró hacia él. Ramiro tenía ese color de vergüenza que ella le conocía desde niño, pero había algo más, había cansancio. El tipo de cansancio de quien ha pasado semanas cargando algo pesado y finalmente llega a un punto en el que ya no puede más. «No te disculpaste por todo», dijo ella. Él miró al suelo. «No, hay cosas que todavía estoy tratando de entender qué fueron». Era la respuesta más honesta que le había dado en mucho tiempo. Lourdes lo reconoció. «Pasa», dijo. «Hay café». Sentados a la mesa de la cocina de la casita, la misma cocina pequeña donde ahora preparaba café todas las mañanas, con la parrilla que había cambiado por una estufa de 2 quemadores que Adrián le había traído en su segunda visita, Ramiro vio la colección de su padre desde un ángulo diferente. Ya no miraba como quien calcula, miraba como un hijo. Fue él mismo quien se levantó y fue hasta el cuadro de ella joven. Se quedó frente a él un buen rato. Cuando volvió a la mesa, tenía los ojos rojos. «No sabía que hacía esto», dijo Ramiro en voz baja. «Nadie sabía. Todos estos años, todos los sábados, pensábamos que estaba pescando o visitando a don Gerardo. Era su forma de ser», dijo Lourdes. «No necesitaba que todo el mundo supiera todo lo que él era». Ramiro se quedó en silencio. Luego, «¿Qué va a hacer con las obras?» «Una exposición en Puebla. Ya está en marcha». «¿Y después?» «Después veremos». Lo miró por encima de la taza. «Pero esa es mi decisión. Solo mía». Él asintió, sin discutir esta vez. Se quedaron un rato sin hablar, los dos con el café en la mano, el silencio que existe entre una madre y un hijo que todavía tienen cosas por resolver, pero saben que tomará tiempo, y que por primera vez aceptaban que tomaría tiempo en lugar de fingir que no. Antes de irse, Ramiro se detuvo en la puerta y dijo, sin voltear: «Silvana, no está bien. Desde hace tiempo. Pero esa es una plática para otro día».
Lourdes se quedó mirando la puerta cerrada después de que él se fue. Pensó en lo que había dicho, pensó en Silvana, esa mujer del collar dorado que había catalogado como calculadora y punto final. Pensó que 80 años enseñan muchas cosas, pero a veces una sigue juzgando demasiado rápido. Los meses que siguieron fueron duros y hermosos al mismo tiempo, que es la combinación más honesta que ofrece la vida. La remodelación fue terminada por Camilo en semana y media, y la casita quedó con una cara diferente. No nueva, porque nadie quería que quedara nueva, sino cuidada. El techo dejó de gotear. El piso del fondo fue reemplazado solo en las tablas que lo necesitaban, manteniendo el resto original, porque Lourdes dijo que el suelo tenía memoria y ella no la iba a borrar. El baño funcionó. Las ventanas de madera fueron lijadas y recibieron una capa de barniz que les devolvió ese tono miel que debieron tener cuando Arturo las instaló por primera vez. Gilberto y Patricia trabajaron en la organización de la exposición durante esos meses. Las obras fueron fotografiadas, catalogadas, cada una con la fecha que Arturo había marcado en el reverso y la historia que Lourdes iba contando poco a poco, porque había una historia en cada pieza, fue descubriendo. La vasija azul y blanca fue hecha el mismo mes en que nació Adrián. La escultura del caballo, el año en que Ramiro se graduó de la preparatoria. El lienzo de la Sierra Madre, en su aniversario de bodas número 40, cuando ella no esperaba nada y Arturo había pasado todo el sábado aquí. Cada fecha que descubría era un pedazo de su marido que encontraba de nuevo. Era un proceso que dolía y reconfortaba al mismo tiempo. Márgara se convirtió en la persona más constante en esos meses. Aparecía todas las mañanas, ayudaba en el jardín que fue creciendo con esmero, se quedaba a platicar mientras Lourdes tomaba café. Había un juego entre las dos que nunca se acordó. Márgara hablaba de las cosas del día, el mercado, la colonia, las noticias pequeñas, y Lourdes escuchaba y a veces comentaba y a veces no, y eso era suficiente. La compañía no necesitaba ser grande para ser buena. Adrián cumplió su palabra. Aparecía todas las semanas, a veces más de una vez. Ayudó con la remodelación, ayudó a transportar algunas piezas a un almacén temporal mientras se trabajaba en la casita. Todavía no hablaban de lo que había pasado esa tarde en la cocina de la otra casa. No porque lo evitaran, sino porque había tantas cosas en el presente que el pasado podía esperar un poco. Era su forma de sanar, haciendo, no hablando. Igual que su padre, Ramiro volvió 3 veces más en los meses siguientes, cada vez con una cara un poco diferente, un poco más ligera. En la tercera visita trajo a Silvana, y Silvana, esa mujer a la que Lourdes había mirado con desconfianza desde el primer día, entró en la casita con una expresión que Lourdes no esperaba, una expresión de alivio, como si ese fuera el primer lugar en mucho tiempo donde podía ser simplemente una persona, sin necesidad de ser la esposa de nadie. Las dos no hablaron de lo que había pasado. Silvana se quedó mucho tiempo frente al cuadro de Lourdes joven. Cuando se giró, dijo algo simple. «Fue usted muy amada». Lourdes la miró. «Lo fui», dijo, «y todavía lo soy». Silvana asintió, y en ese gesto había algo que Lourdes entendió como una disculpa y un reconocimiento al mismo tiempo. La forma que algunas personas tienen de decir lo que no pueden expresar con palabras directas. La exposición se inauguró un sábado de julio en Puebla, en una galería en la colonia La Paz, que Gilberto conocía desde hacía años. Era una tarde fría, del tipo de frío de pleno invierno poblano que hace que uno se abroche bien el abrigo y aún así lo sienta en las mejillas. Lourdes fue con un vestido oscuro y un suéter de lana, el cabello cano bien peinado, con el rosario de su madre en el bolsillo y la foto de Arturo guardada en su bolso. Llegó antes que todos, como siempre hacía en cualquier lugar.
Gilberto y Patricia habían hecho un trabajo que ella no esperaba. Las obras estaban dispuestas con ese cuidado de quien entiende que cada pieza tiene su lugar correcto en el mundo, y que ponerla en el lugar equivocado es casi una falta de respeto. La iluminación era suave, de ese tipo que no deslumbra, sino que revela. Cada detalle que Arturo había puesto en cada pieza aparecía como si fuera la primera vez. Y al fondo de la galería, en la pared principal, bajo una luz dirigida especialmente para él, el cuadro de ella joven, más grande que todo. En el centro, como siempre fue el centro, Lourdes se quedó parada frente a él un buen rato antes de que llegara nadie. Sola con su marido en ese momento, de esa manera que solo existe entre quienes amaron de verdad y perdieron. Esa conversación sin palabras que continúa incluso después de todo. «Tú sabías que yo iba a llegar aquí», dijo en voz baja. «Siempre lo supiste». Arturo no respondió, claro, pero ella conocía la respuesta. La conocía desde hacía 67 años. La gente fue llegando, más de la que Gilberto esperaba. La historia había circulado en las redes, en los grupos de WhatsApp de la ciudad, en un periódico local que había publicado una nota pequeña, pero que la gente había compartido mucho. El artista secreto de la sierra, el hombre que pasó 30 años creando arte en silencio, las obras que una mujer de 80 años encontró cuando más lo necesitaba. Era una historia que la gente necesitaba escuchar. Lourdes estuvo de pie toda la tarde. Saludó a todos los que se acercaron a hablar con ella, y fueron muchos. Escuchó elogios sin avergonzarse de ellos, porque eran elogios para Arturo, no para ella, y había aprendido a recibir un elogio para su marido sin fingir que no era bueno. Una profesora de arte de la BUAP se quedó mucho tiempo conversando con ella sobre la técnica de la cerámica purépecha. Un hombre de Tehuacán dijo que su padre había sido amigo de Arturo en los 80 y que se enteró por la nota del periódico. Los dos se quedaron un rato intercambiando historias que encajaban como piezas de un rompecabezas del que ninguno de los dos tenía la imagen completa. Adrián se quedó a su lado casi toda la tarde. Ramiro y Silvana llegaron más tarde, y Ramiro se quedó mucho tiempo mirando las obras con una expresión que a Lourdes le tomó un rato entender. Era orgullo, orgullo de su padre. Y debajo del orgullo, algo más difícil de mirar, que era el reconocimiento tardío de que había perdido tiempo siendo la persona equivocada. Jimena también vino. Llegó sola, sin avisar que iría, y se quedó en un rincón un rato antes de acercarse a su madre. Cuando se acercó, no dijo mucho. Dijo que las obras eran hermosas, que no sabía que su papá hacía eso, que sentía mucho cómo habían sucedido las cosas. No era el discurso completo, no era todo lo que necesitaba decirse, pero era un comienzo, y Lourdes había aprendido, estaba aprendiendo toda su vida, que un comienzo ya es mucho. Fue en una pausa a media tarde, cuando la galería estaba llena y el murmullo era suave y constante, que Gilberto se acercó a Lourdes con esa expresión de buenas noticias que claramente había estado conteniendo por un rato. «Doña Lourdes», dijo en voz baja, «un museo de Puebla hizo una propuesta formal por la cerámica purépecha. Y un coleccionista de la Ciudad de México está interesado en 6 de los lienzos. No necesita decidir nada hoy, pero necesita saberlo». Ella escuchó, procesó, lo miró con esa calma que solo dan 80 años bien vividos. «El cuadro no se vende». «Claro que no», dijo él sin dudar. «Lo demás lo platicamos». Gilberto sonrió, y Lourdes volvió a la sala. Por la noche, de vuelta en la casita de la colonia Los Ocotes, Lourdes se quedó sola por elección. Sus hijos querían llevársela, cada uno a su casa, con esa preocupación que había regresado ahora con otro sabor. No el sabor del interés, sino el de la verdad. Ella les dio las gracias y dijo que se quedaba. Puso agua a hervir.
Preparó el té al que le había tomado gusto desde que Márgara le llevó aquel termo la primera noche. Se sentó en la silla de la pequeña cocina, con la taza en la mano, mirando por la ventana el jardín que ella y Márgara habían recuperado juntas. Las flores estaban creciendo. El cantero con las piedritas blancas estaba limpio. El ocote del fondo se mecía con el viento frío, con esa calma que tienen los ocotes, esa calma de las cosas antiguas que han visto mucho y saben que seguirán ahí. Pensó en Arturo, en cómo había planeado todo aquello sin que ella lo supiera, con esa tranquilidad de quien tiene fe en que las cosas llegan en el momento justo. La casa guardada, las obras guardadas, la llave puesta en su mano como quien deja un mapa sin decir que es un mapa. Él sabía que un día ella necesitaría un lugar solo para ella. Sabía que un día esa llave cobraría sentido. Y esperó. Pensó en sus hijos. En Ramiro, que todavía tenía camino por recorrer, pero había dado el primer paso, que siempre es el más difícil. En Jimena, que llegó sin avisar y dijo que lo sentía mucho, que es más de lo que mucha gente logra decir. En Adrián, que se quedó a su lado toda la tarde y que seguiría haciéndolo. Ella lo sabía, de la misma forma que sabía cosas de sus hijos que ni ellos mismos sabían. Pensó en Márgara, que aparecería a la mañana siguiente con pan y noticias de la colonia como si nada especial hubiera pasado, que era exactamente como Lourdes necesitaba que fuera. Pensó en Camilo, con la escultura del caballo que Arturo había hecho en 1991, ahora en su casa, y en cómo había algo correcto en ello, la obra de Arturo llegando a casas distintas, llevando algo de él a lugares donde nunca estuvo. Lourdes puso la taza sobre la mesa. Se levantó despacio, 80 años, pero de pie, y fue a la sala. Se paró frente al cuadro de ella joven, aquel retrato que su esposo había pintado en el silencio de los sábados, con ese amor que él guardaba como lo guardaba todo, profundo, callado, permanente. Era diferente a la mujer del cuadro, más vieja, claro, con más marcas. El cabello que era oscuro, ahora era cano. Los hombros cargaban décadas de cosas que la mujer joven aún no sabía que vendrían. Pero había algo que era igual. Buscó y lo encontró. Era la forma de sus ojos. Arturo le había pintado los ojos con esa vida que no se apaga, y eran los mismos ojos. 80 años después, los mismos ojos. Puso la mano sobre el cuadro por un segundo. El lienzo estaba frío, como siempre, pero había algo que no estaba frío. «Gracias», dijo en voz baja. No era un agradecimiento por el cuadro. Era por el mapa que él le dejó sin decir que es un mapa. Por la llave que puso en su bolso 2 años antes con esa simple explicación. Por el lugar que preparó para ella para cuando lo necesitara. Por la forma en que la conocía mejor que ella misma. Apagó la luz de la sala, pero dejó encendido el pequeño foco que iluminaba el cuadro, porque hay cosas que uno no apaga. Se fue a dormir con el olor a pintura y barro a su alrededor, el frío del invierno de la sierra afuera, y el corazón de esa forma específica que solo existe cuando se ha perdido mucho, pero también se ha encontrado mucho, y se sabe, en el fondo, que los dos lados de la balanza tienen sentido. Por la mañana, Márgara tocaría a la puerta con pan y café. Sus hijos llamarían. El jardín crecería. Y el cuadro seguiría en la pared. Ella joven, él amándola, los dos juntos en el silencio de una tarde de sábado que duró 30 años. Lourdes Covarrubias cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo durmió profundamente.